Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenidos otra vez a un nuevo podcast de Pensamientos Contrarios. Hola, Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos acá para hablar de un nuevo tema, un temazo para mí, la migración. Yo creo que somos absolutos protagonistas de este tema que Estamos en la migración en este momento. estamos viéndola, ¿no? De este tema que vamos a hablar acá. Y creo que es un tema que no solo trae emociones, sino que en esas emociones trae mucho proceso de resiliencia y de adaptación, ¿no te parece? Totalmente, yo creo que es ganancia y no es como que hay otros venezolanos hablando otra vez de migración, sino porque, bueno, hablo desde mi punto de vista, por lo menos, de una vez siendo migrante, es como que todo lo que te sacude, la migración y todo lo que te hace reorganizar en tu cabeza y en tu forma de ser, es como que yo no sabía, incluso ahorita ya después de 7 años de ser migrante, es como que no sabía que necesitaba todo este movimiento para Ujú. poder crecer como persona. Entonces creo que es algo digno de compartir para que las otras personas también puedan usar como ese testimonio para sus propias vidas si les interesa y si les Cor- funciona. Correcto, así es. Y en mi caso, pues yo creo que nací siendo migrante, ¿no? Yo me Ok, acuerdo, yo me acuerdo mucho que, o perdón, no me acuerdo los momentos que yo siempre quería irme de ok. Venezuela. Mi papá, una persona que me exigió mucho, siempre me decía, yo vivía en una ciudad importante de Venezuela, y me decía, vete de aquí, vete de aquí, vete a Caracas, vete a estudiar a otra parte, vete afuera, vete afuera. Y yo creo que tiene que ver con un tema de herencia familiar, porque mi papá, mis tíos, sus hermanos eran personas de clase media alta. Mi abuelo tenía restaurantes y tenía negocios. Y ellos vivían en un pueblo, a una hora y media de la ciudad más importante en ese momento. Y mi abuelo, también con el mismo esquema de mi papá, les decía a todos mis tíos, me cuentan ellos, váyanse, váyanse. Y tan duro fue en esa manera de pensar que ellos estudiaban en la ciudad grande, hora y media de donde vivían. Y mi abuelo les ponía un chofer para llevarlos a todos a la ciudad a que fueran a estudiar en un colegio diferente al colegio del pueblo. Y toda esa herencia familiar pues también me llevó a mí y tanto así pues que a los 17 años de edad me voy a vivir a Caracas solo, La literal. primera migración. La primera migración, el primer duelo, ¿no? Además, ¿no? Claro. Entonces yo creo que cuando decido en el año 2014 decidimos irnos de Venezuela por razones evidentes de las cosas que estaban sucediendo, pues ya para mí era como una aventura, ¿no? Vámonos. Y a pesar de que tú puedes tener todo planeado, el plan nunca sabes cómo va a ser hasta que estás en el momento crucial de ya estar en otro país y viviendo en las condiciones o en lo que sucede y empezando a vivir en la vida real de lo que es el migrante. No, total. De hecho, me parece súper importante que lo primero que traigas a, a- acá sea eso, esa primera migración, porque también la gente creo que tiene muy idealizada de que la migración es, o por lo menos en este lado del mundo, es que me voy para Estados Unidos, me voy para Europa, ¿cierto? Es Ujú. como que, y es un salto, o cruzamos un océano completo, o cruzamos como 200 países para llegar a Estados Unidos, por lo menos los que vimos aquí en el sur, y es como que también es muy común en Latinoamérica como que la migración interna, o sea, estamos en Colombia, por ejemplo, con el tema de la guerra y los desplazados, y eso ya te hace cambiar toda tu vida por completo. O sea, Correcto. moverte de un pueblo a una ciudad ya es bastante, porque la cultura es diferente, porque la cotidianidad es diferente, y la gente habla diferente, o sea, dígame aquí en Colombia que son unas regiones tan marcadas, bueno, en Venezuela también es muy de regiones, ¿cierto? Ujú. Emigrar no sé, de Maracaibo a Caracas buscando los acentos. Ya tienes que reconfigurar tu vocabulario y eso ya te hace ganar plasticidad mental pues cerebral porque te toca moverte y creo que de eso va y por eso es que yo
he aprendido con los años a recomendar a la gente que migre, porque de verdad te cambia mucho. Bueno, a mí me interesa, antes de que empecemos a hablar de haber migrado ya de país, es saber cómo te afectó ir del pueblo a la ciudad, en este caso. Bueno, le digo pueblo yo porque soy de Caracas, pero de tu ciudad de origen, de tu ciudad de origen a la capital. ¿Cómo se sintió? Bueno, yo tenía 17 años de edad en ese momento Wow. y dije, no, 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 yo me quiero ir de aquí. Lo que te contaba en el anterior Episodio. episodio, que te decía que estaba obstinado de estudiar donde estaba estudiando, que no podía concebir mi vida solamente estudiar, estudiar, estudiar. Claro. Y para mí fue una aventura, o sea, me fui a los 17 años de edad, a los 4 meses desde que llegué, tenía ya 4 carritos de perro calientes vendiendo en el Boulevard de Sabana Grande. Excelente. Empecé a hacer lo que yo quería hacer desde siempre, hacer dinero, hacer negocios, emprender. Y bueno, y empecé a vivir ese primer duelo emocional de lo que es una migración, a pesar de que estaba a 4 horas de donde mi papá y mi mamá vivían. Pero 4 horas que hacían la diferencia bastante. Claro, claro, pues obviamente no podía estar viajando todos los fines de semana ni nada de eso. Y creo que te pone a madurar más rápido, ¿no? Te pone a hacerte responsable de tus cosas mucho más rápido, aprender a vivir solo, que es espectacular, pero por Ah, otro eso te iba a preguntar, que a dónde, o sea, te recibe alguien, con qué vivías. llego a casa de unos tíos, Ah, ok. pero ya a los 7 meses después ya me mudo a un apartamento con un amigo y desde ese momento, pues ya 18 años de edad, 18 años y medio de edad, empecé a estudiar en la universidad en Caracas y empecé a trabajar. Estudiaba en la noche y trabajaba en el día, porque siempre iba, o sea, siempre estuve claro que quería ir a producir dinero, a trabajar y a estudiar. Tenía muy claro ese camino. A mí, en contraste con lo que estás contando, porque mi migración fue a los 27, creo. Y Tú migraste hace 7 años para acá. sí, la primera vez que yo salí del país, qué diferencia, ¿no? También fue con la intención de emigrar, pero no fue a Colombia, sino fue a Argentina, porque yo quería estudiar dirección de cine en la UCINE, en la Universidad de Cine de Buenos Aires. Y estaba haciendo todo para irme. Y en ese momento estábamos en la bonanza todavía, o sea, Venezuela no era lo que es hoy, lamentablemente. Y se sentía como, o sea, uno se sentía millonario. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando yo fui para allá, estaba haciendo los trámites, todo era en dólares, era como que no veía límites. Ujú. Entonces, esa fue como que el primer contacto que tuve con la migración, a pesar de que no la materialicé por hippie, porque yo tenía en ese momento un proyecto de un blog de moda en la ciudad y el blog de moda era impulsar las marcas locales en Venezuela. Entonces, como que, no, no, yo me voy a quedar, no me voy a ir en este momento tal. Si me arrepiento o no, eso lo hablamos después. Pero decidí quedarme y ya después cuando toca, ya la cosa se pone más dura y ahí sí decido salir o moverme, ya sí es como que ya han pasado como 5 años de esa primera vez. Y yo no salí con un deseo de, ay, voy a ser independiente y tal, porque a mí me criaron también, mi familia clase media, me crió como muy sobreprotegido, por así decirlo, como que yo pedía algo y me lo daban. em, Todo como muy, mis papás intentando, ese tema de que te va a dar la vida que yo no tuve, ¿sabes? Entonces, Ajá, yo sí, siento sí, sí. que fue así. Y cuando yo llego aquí, imagínate que tú estás acostumbrado a que abres la nevera y hay comida. La casa está limpia por arte de magia. Sí, La reca todo lavada. así, todo está. Y cuando te toca irte a otro país, a pesar de que es el país de al lado, pero con una cultura distinta, y te toca valerte 100%, o sea, de ti, que si no te mueves no comes, o sea, que tienes que pagar el alquiler, o sea, un montón de cosas. Eso fue un choque demasiado grande en mi postura de privilegiado y de consentido y de todo, porque fue como, ok, o sea, tocó crecer de verdad. Y para mí eso es la migración. Yo creo que de lo más difícil de la migración es el desarraigo, ¿no? El saber de que, así como de alguna manera salimos mucho de esos venezolanos al principio, donde sabes que, bueno, te vas y dejas a tu papá, dejas a tu familia, dejas a tus primos, dejas a todo el mundo. Yo creo que ese duelo, ese shock emocional es para mí de lo más difícil que hay, a pesar de que yo el día de hoy
también le digo a mis hijos, váyanse, váyanse, váyanse. La Claro. misma herencia de mi papá, váyanse, 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 porque la migración no solo te hace madurar, sino te hace salir de esa burbuja que generalmente en nuestra vida estamos, ¿no? O sea, yo siempre he creído que el viajar te da esa visión cosmopolita del mundo, Claro. te da Es que otras ganas. culturas, o Yo sea, siento que ganas, yo siento que ganas. correcto. Y aquí ya empiezan los temas a ponerse sensible la conversación porque en nuestro caso particular, en nuestro migración hay en todo el mundo, ¿cierto? De muchas personas. Estamos en las zonas de las que más se migra en el mundo, ¿cierto? En Latinoamérica. Pero yo sí creo que cada país tiene como su tipo de migración, Así, ¿cierto? Como que en los colombianos se les conoce el mundo lamentablemente por una época que los marcó, entonces piensan que todos son así. Los de Centroamérica también se piensa que todos son asá. Y ahora con la nuestra, como ha sido una migración o sea, de muchas personas en tan poco tiempo. de muchas personas en muy poco tiempo y de diferentes personas en cada ola Sí, migratoria. sí, sí, porque la primerita ola migratoria no fue ahorita, no fue reciente, sino fue después del golpe de Estado contra el innombrable Correcto, y la primera migración es de gente con plata, con correcto. mucha plata, ¿cierto? Con los ingenieros petroleros y tal, que otros países más bien se peleaban por recibir a esa gente. Y ya después va pasando, y eso me lleva a un tema súper importante que es lo que yo he escuchado con todo este tema del proceso de identificación y o sea, uno se tiene que obligar como que te toca aprender sobre migración, Ujú. hablan de lo de la calidad del migrante, ¿cierto? Y entonces empieza aquí ya el tema de clasificarnos como que unos mejores que otros. Y yo por mucho tiempo para sobrevivir y mimetizarme aquí en Colombia y ganarme la vida sin que todo el tiempo me esté preguntando, sobre todo en el momento más álgido de la crisis, ¿cierto? 2016, 17 por ahí, como que si es mejor que la persona que está vendiendo caramelos en la calle o el que vendía billetes. Y yo por mucho tiempo como que trataba de no, incluso hasta de no tener amistades venezolanas aquí, para no, porque también está este círculo como de lamentación y de queja de lo que nos está pasando. Pero ahorita puedo decir que es como, yo soy exactamente igual que la persona que está vendiendo caramelos en la calle, porque estamos en las mismas. O sea, migramos por las mismas condiciones y estamos en la misma supervivencia. Unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra, pero siempre y cuando sea trabajo honesto y no estés jodiendo a nadie. Ujú. Pero eso se aprende, como te digo, eso es una cosa que se aprende. Y yo siento que, o por lo menos la Venezuela que yo viví y lo que me quedó de esa cultura, era necesario que yo aprendiera eso, porque a lo mejor en Venezuela sí me sentía mejor que otras personas, Ujú. ¿sabes? Y por eso digo lo del tipo de migración. Yo siento que los venezolanos sí pudimos haber sido egocéntricos y por nuestros propios privilegios que no estaba gozando el resto de América Latina y si te vuelves, y ahora en este momento es como que, pero yo siento que al mismo tiempo esto nos hace mucho más fuertes. Ujú. O sea, nos hace mucho, lo que tú dices, haces un duelo de lo que eras y empiezas a mirar tu cultura. Es como que si te desdoblaras. O sea, es como cuando tienes esos sueños donde tú te estás viendo a ti mismo dormir. O sea, es como que te desdoblas y te miras y dices, bueno, yo era así, o allá es así. Y ahora aquí estoy aprendiendo que, o sea, acá hacen las cosas de manera distinta. Y como te digo, el país de al lado es aquí mismo. Y tú dices, bueno, ¿cómo puedo enriquecer mi propia cultura a partir de lo que estoy aprendiendo Correcto. del otro? Fíjate, tú decías un tema que muchos venezolanos hoy creen que el mundo entero está puesto los ojos en Venezuela, ¿no? Ajá. Somos tan egocéntricos, o hemos sido tan egocéntricos históricamente en Venezuela, que hasta creemos que los que estamos afuera, pues todo Estados Unidos, todo el mundo tiene que estar es pendiente de la situación venezolana, que no por eso no es complicada como está. Pero nosotros tuvimos un tema interno muy, tú vienes de una generación diferente, yo vengo de la Venezuela de la bonanza. Ujú, Yo vengo de la Venezuela donde era comparado Caracas con Nueva York en los ujú. años 80. Yo vengo de la Venezuela de Carolina Herrera, de Venezuela de todo esta Del bonanza boom, y sí, sí, todo sí. ese boom de lo que Venezuela tenía. Y Julio, yo me acuerdo mucho que nosotros como venezolanos, primero nunca pensamos en irnos de Venezuela. La gran mayoría de la gente no quería irse de Venezuela. No quería, no, ni siquiera estaba como
Claro. como una condición. Se pensaba en viajar, O sea, viajábamos. pero no en O sea, nosotros, salir permanentemente. nosotros en Venezuela, para aquellos que no conocen parte de la historia, nosotros en Venezuela llegaba diciembre, en octubre ya habíamos viajado a Miami a comprar toda la ropa para diciembre. Ujú. Iban a ser mi hijo y yo viajaba 3 meses antes a comprar toda la ropa para el nacimiento de mi hijo. O sea, era muy fácil para nosotros todo. Y eso nos convirtió en una sociedad muy, muy egocéntrica. Algunos gozan con que esa sociedad egocéntrica hoy cayó en lo que cayó. Pero yo creo que tenemos un tema muy, muy importante que aprender. Y es que lo que nos pasó, que provocó esa migración, tiene que ver con lo desconectados que estábamos nosotros mismos de lo que éramos como país. Totalmente. Lo vivimos. O sea, yo me acuerdo cuando este gobierno bendito revolucionario llegó, el gobierno no es que de un día para otro hizo lo que hizo, es que empezó a hacer todo de una manera muy sistemática. Y me acuerdo mucho que muchos venezolanos decían, no, pero es que como eso está pasando allá, a mí no me afecta. Y como eso está pasando allá, a mí no me afecta. Y esa ola comunista empezó a llegar y le empezó a afectar a todo el mundo. Y cuando ya me afectó a mí, entonces ahora sí, esto no sirve, esto es una mierda. Nunca nos preocupamos por saber, entender. De hecho, no sabíamos de política. Hoy Totalmente. sabemos mucho de política por obligación. Esto nos obligó a salir. Algunos salieron, otros lo planificaron, otros esperaron. Yo me acuerdo mucho que en el año 2001, 2002, cuando viene todo el despido masivo de la gente de PDVSA, yo le decía a mi esposa, vámonos. O sea, es momento de irnos. Y nosotros esperamos prácticamente 12 años después para salir. Y yo me considero que fui prácticamente la última ola de esa generación de profesionales masivos que salió, porque el resto pues ya sabemos la historia de lo que vino después. Y yo particularmente creo que el tema migratorio venezolano tiene características muy diferentes a otros, ¿no? A otros procesos migratorios. No sé qué opinas. Sí, no, totalmente, totalmente. Por ejemplo, em, acá en Colombia, la migración es distinta porque mucha gente se va a jugársela, me parece admirable. Ujú. Y desde, no, o sea, desde hace muchísimo tiempo este país, siento que la tragedia lo ha acompañado por muchos años, lamentablemente, y aún así ha logrado como que mantenerse a flote. Pero es como que muy común que la gente va a hacer estas labores, oficios y como que trabajos que en otros países le dirán en negro, ¿sabes? Como que esto de ser mesero, mecánico, tal, como que mucha mano de obra. Y la nuestra tuvo como sus fases, como tú dijiste ahorita, pero ha migrado Ujú. mucho profesional, que no digo que sea mejor o peor, sino que viene de las condiciones en la que vivíamos antes. Además del nivel de profesional que había. O sea, Exacto, por ejemplo, no lo podemos negar que en Chile el sistema médico chileno se empoderó muchísimo con la cantidad de profesionales médicos venezolanos que no tuvieron cabida en Colombia y tuvieron que salir un año, 2 años después de estar aquí en Colombia, que me parece un gran error del gobierno colombiano en su momento de no aprovechar todo ese capital humano tan espectacular y se fueron a Chile y hoy duélale que le duela a quien lo lea y lo escuche. El sistema chileno médico hoy se empoderó gracias no, y muchos más, pero a lo que quiero llegar es que lo que yo he sentido, otra vez hablo desde mi experiencia, pues no puedo hablar de la experiencia de más nadie, es que a nosotros nos falta, no, igual nos faltaban cosas incluso siendo profesionales. A mí me pasó que yo llegué y mi primer trabajo, bendecido otra vez, fue en una empresa, en una fábrica de ropa. Yo soy periodista y bueno, estaba encargado del marketing y fue con contrato, no sé qué, puede tramitar cédula extranjería y todo eso. Que eso aquí en Colombia y en el momento que yo llegué en 2017, eso era un unicornio. O sea, Ujú. no a todo el mundo le pasaba eso, era la cenicienta de los migrantes. Y em, o sea, ahí yo era el único venezolano en la empresa, el único extranjero en la empresa. Y el choque de la cultura de trabajo aquí en Colombia con la cultura de trabajo que yo tenía, aparte que yo crecí en chavismo, o Ujú. sea, no conocí otra cosa. Entonces, era mucho de cuando el Estado tenía el poder de todas las empresas, yo siempre trabajé en empresa pública y uno hacía lo que le da la gana. O sea, no se cumplía el horario completo. Entonces, aquí es diferente. Aquí era como que tú llegabas 5 minutos tarde y me acuerdo que me los anotaban. Y yo
bueno, ya ni pena me da decir, yo no soy una persona puntual. Entonces, como que todo el tiempo se sumaban los minutos y era como que, claro, todos los compañeros firmaban la entrada hacia la antigua en una hoja y todos veían a la hora que yo llegaba y entonces como que ya se volviendo, entonces como que empieza a ver esto, mientras que en donde yo venía, mis primeros trabajos, eso no era un issue, ¿sabes? Eso no era un tema. Ya después era como que hasta hacer las horas extra, aquí no pagan horas extra, entonces como que siempre hay que hacer horas extra. O sea, un montón de cosas de cultura, cómo funciona a nivel estructural de Ministerio de Trabajo y todo eso, hay cosas que no se te reconocen y es como que, ok, ya voy entendiendo un poco, porque, o por lo menos en la Venezuela que yo crecí, cuando la migración fue a la inversa, se hablaba muy mal de los colombianos. Entonces es como que empezar a entender y a tener empatía, pero porque tú lo empiezas a padecer también. Entonces, claro, yo estoy en la calle, estoy pensando, no, que los venezolanos, en ese momento había como olas de robos y asesinatos por parte de venezolanos, entonces a todos, como lo que está pasando ahorita, que a todos nos quieren meter en el mismo saco, ¿cierto? Que todos son violentos, todos son ladrones, y entonces, claro, cuando a mí me han llegado a colgar el teléfono cuando yo llegué aquí buscando arriendo, porque la señora me sintió el acento y me dijo, ¿es costeño o es venezolano? Y yo soy venezolano, y me colgó el teléfono. O sea, no me quiso arrendar. Entonces, como que lidiar con esas cosas es lo que, sí, y otra vez, yo puedo ser profesional y tener el título y me haber graduado joven de la universidad y tal, pero esa ganancia de vida no la tenía. Correcto. Y eso te va dando perspectiva. Por ejemplo, yo ya, o sea, yo acá llegaba con mentalidad de empleado. Bueno, tengo que conseguir un trabajo en una empresa. Y cuando llego me encuentro con una tasa de desempleo súper alta ya de por sí para los colombianos, donde ahora nos incorporamos nosotros los venezolanos. Y es como, bueno, ¿qué tengo yo para ofrecer? O sea, tengo que llamar demasiado la atención, tengo que tener un perfil demasiado atractivo para las empresas que me contraten, o lo que terminó pasando, o empiezo a trabajar por mi cuenta y a coger clientes, cosa que nunca había hecho ni había pasado por mi mente en Venezuela, porque en Venezuela todo estaba... Sí, todos hacíamos así, todo era Exactamente. Entonces, esas cosas, yo personalmente las agradezco. No quiero imaginar cómo es tener una familia y encontrarse con todo eso, pero yo las agradezco porque es que de verdad siento que me formé ahí. O sea, es como que esas cosas me hicieron de verdad crecer. Entonces, es como que si los otros 27 años de mi vida o 26 años de mi vida estaba inerte y aquí es como que, no, hermano. Correcto. A ponerse la pila que está viva. El ritmo. Cambié el ritmo totalmente y creo que desde ahí en adelante he conocido más de mí mismo. O sea, he medido mis capacidades. Obviamente no ha sido fácil, ha sido doloroso. He llorado bastante, he maldecido bastante. He dicho, me voy para mi casa otra vez. Pero a la larga es como que no, o sea, aquí es donde estoy. De hecho, y ya me siento cómodo. Ya estoy en el punto en que me siento, Correcto. qué rico que se siente estar así, ¿sabes? Como que me acuesto a dormir y sé que el techo que estoy durmiendo lo estoy pagando yo, que no le debo a nadie, que lo que me estoy comiendo, sea lo que sea que me estoy, así sea arroz con huevo que me esté comiendo, pero me lo estoy comiendo porque yo me lo estoy pagando. Correcto. Eso es gratificante. Sí, y hay otro tema que se ve mucho ahora, que es el tema de la xenofobia, ¿no? Bueno. El tema de la xenofobia con el tema migratorio venezolano. Yo particularmente, eso se lo he transmitido a mi familia también, hemos tratado como de mantenernos aislados de... Es que es complicadísimo. Sí, de esa imagen que supuestamente se tiene ante los venezolanos. Yo aquí en Colombia tengo, no muchos, porque no es un país de hacer muchos amigos, sino tengo unos cuantos amigos que, bueno, inclusive hay el joder con el tema del venezolano, pero a mí me parece tan increíble que países, fíjate que el país que en teoría más ha sido afectado positiva o negativamente con el tema migratorio venezolano es precisamente Colombia. Pero es el país, por lo menos desde mi experiencia, el menos xenofóbico de todos. O sea, yo siento que acá siempre salen sus detalles, ¿no? Siempre va a haber, claro. Siempre salen sus detalles allí, pero creo que en el país que ha aprendido a vivir con los venezolanos, con los diferentes tipos de venezolanos. De hecho, yo me acuerdo mucho que cuando yo llegué, ¿cómo se suena? No. De hecho, yo me acuerdo mucho que cuando yo llegué acá, hace 11 años, en el colegio donde estudiaban mis hijos, habían 100 familias venezolanas. Familias venezolanas profesionales y todo esto. Hoy quedan 4. Porque ese venezolano profesional hemos caído, y ojalá así no sea, en un déjà vu del futuro que venimos, ¿no? O sea, estamos viendo cosas aquí muy similares y el venezolano
El venezolano por naturaleza siempre ha querido ir a los Estados Unidos, siempre ha querido ir a Europa. Y la gran mayoría de esos venezolanos, de esos que salimos hace 10 años atrás, ya muchos ya no están acá, ¿no? Pero vemos casos como el de George Harris en Chile ahora, que si fue xenofobia o no fue xenofobia. Vemos casos de, no sé, de qué otro, tantos cuentos que escuchamos de venezolanos. Y aquí está el primer error para mí de esta sociedad que recibe o que nos recibe, es tratar de meter o intentar o pensar que todos estamos en el mismo saco, como yo lo llamo, en el mismo espacio, que todos los venezolanos somos los mismos. Y aquellos que nos están viendo, pues deben entender de que Julio viene de una Venezuela diferente, yo vengo de una Venezuela absolutamente Sí, esa es la diferente. particularidad de Venezuela, que si tú te fuiste en el 2016, era una Venezuela, en el 2017 era una Venezuela. O sea, es como que cada Venezuela quien de tiene su los- propia Venezuela. Y la Venezuela que hoy está, o esa Venezuela que está poniendo esa matriz de opinión no tan buena, tiene que ver con los hijos de la revolución. Gente que se acostumbró a que todo se lo daban, a que todo, mientras más me daban, mejor. Y gente que vino a joder a otros países. O sea, hay que estar muy claro con lo que está pasando ahora con el tren del agua, por ejemplo. O sea, son personas sistemáticamente, un, una comunidad como esa no nació orgánicamente, no nació, eso está planeado de alguna manera. Totalmente, O sea, totalmente. estos niños no son como son, sin un financiamiento detrás que provocó todo este desastre de Ecuador, de Perú, Mm, de Estados Unidos. Todo está literalmente pensado, porque sin herir susceptibilidades, o sea, el comunismo es eso. El comunismo es un cáncer que va creciendo, 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 y que si no somos radicales, con gobiernos, con oposición, que ni siquiera de ese tema me gustaría hablar, ¿no? De la oposición venezolana, ¿Con qué disculpa que es eso? oposición, como le dicen por ahí, ¿no? No me gustaría hablar para nada de ese tema porque te lo juro que aquí vamos a pasar 20 horas bebiendo mierda a todo el mundo, ¿no? O 20 horas respondiendo comentarios. Correcto. Pero hay que entender que esto es planeado. Lo que decías ahorita, Edgar, y que me parece clave, no sabíamos de política y ahorita nos está pegando todo en la cara. Y yo creo que obviamente las cosas que van ocurriendo son consecuencias de lo que políticamente, y ojo, no quiere decir que nosotros no tengamos, como ciudadanos, no tengamos parte de culpa, No porque tenemos, uno se hace el no pendejo. solo tenemos culpa, sino que tenemos una grandísima responsabilidad Totalmente, de totalmente. Y todo. hay que ser, y por eso hay que involucrarse, no dejar que esperar que venga otro a resolvernos el problema, ¿cierto? Que Correcto. es lo que siempre esperamos. Ujú. Em, pero, por ejemplo, hace rato que decías de que tuvimos que aprender de política. Claro, uno se va a otros países y ni siquiera hablemos de Europa, que tiene o sea, el continente más viejo y tiene un montón de historias, ¿cierto? Si no hablemos de aquí mismo, quienes han migrado a Latinoamérica y se van a un Chile que todavía lidia con las consecuencias de la dictadura, que se van a una Argentina que también todavía lidia con la inflación de sopotoscientos años atrás, ¿cierto? Y les toca irse como que amoldando esas realidades, más tu propia realidad que ya traes, que es bastante complicada y que parece no tener fin. Ujú. Em, y por ejemplo, nosotros que estamos acá viendo que si los vestigios del narco o todavía de la guerra, a pesar de que estemos en una ciudad de maquillaje como Medellín, pero estas cosas siguen pasando, la relación con las drogas, qué sé yo, que a lo mejor Correcto. nosotros no la teníamos, sobre todo para la gente que tiene hijos. Y ahora llegan este tipo de cosas como que lo más actual es el tema del tren de Aragua, pero ajá, o sea, se crearon las condiciones Totalmente. para que eso, y no solo esta, sino otro tipo de banda y otro tipo de organizaciones estructuradas, hasta mejor estructuradas que el mismo gobierno, delincuenciales funcionen y se van alargando, como tú dijiste, como un cáncer se mezclan con otras de Es que Latinoamérica. los virus no se producen si no hay el ecosistema perfecto para que el virus empiece a producirse. O sea, el cáncer no se produce si tú sigues consumiendo montones de azúcar, que es lo que alimenta el cáncer según la gente experta en esto. Entonces, esta historia que nos quieren vender ahora de que el venezolano es el sinónimo del tren de Aragua, o sea, me parece países como Colombia, países como Ecuador, países como Chile, que miles de millones de chilenos, de ecuatorianos, de bolivianos, de colombianos, nacieron e hicieron vida espectacular en Venezuela.
Entonces, cuando tú ves esa falta de reciprocidad, ¿cierto? Y no son los países en la mayoría, son personalidades, sociedades o Claro. personalidades dentro de la sociedad, que además crean mucha matriz de opinión. Tú dices, qué estupidez a estas alturas de la vida seguir pensando en que la migración es mala. Tú lo sabes, Julio, nosotros nacimos en un país en que la construcción, las grandes autopistas venezolanas vinieron de los italianos. Los grandes restaurantes venezolanos eran de españoles. Los grandes negocios de panadería eran de portugueses y españoles. Claro, y eso se va quedando en las culturas, o sea, como desayunan aquí, o sea, como desayunamos en Venezuela, no es como desayunan en Argentina, por ejemplo. O sea, Correcto, son como que son cosas que se vuelven parte de ti y cuando te pones a revisar la historia ni siquiera son originarios de tu país, sino correcto. que lo adoptaste. Y nosotros como venezolanos creo que tuvimos una gran bendición de, de, del venezolano de esa época, antes del chavismo, ¿no? Que era un venezolano con una mentalidad muy amplia, porque nacimos en un país, vivimos en un país, nos desarrollamos en un país donde había, yo me acuerdo, o sea, de cada 10 amigos yo tenía amigos colombianos, amigos españoles, italianos, portugueses, chinos, y a veces tenía hasta menos amigos venezolanos que los mismos extranjeros que teníamos. Y Venezuela se construye gracias a toda esa mano de obra, a todo ese capital, a todo ese esfuerzo de muchas comunidades extranjeras que nacieron. Y eso fue lo que convirtió a Venezuela en los 80 en el mejor país de Y sigue Latinoamérica. pasando, Ed, me parece, porque ahorita que estamos viendo el fenómeno de la gentrificación en varios Ujú. países de Latinoamérica, Aquí lo estamos para, viviendo. ajá, Aquí lo estamos pero viviendo. a uno no lo coge por sorpresa. Correcto. Porque ya tú no quiere decir pues que es que todos los venezolanos tenemos más de un idioma y no sé qué más. No, o sea, somos un país de Latinoamérica igual, pero por lo menos uno tiene más disposición de lidiar con gente y ahora que somos migrantes más. O sea, entonces claro, está pasando que viene mucha gente de Europa, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos a establecerse. Bueno, si es bien o mal para las comunidades, eso será para otro episodio, pero, pero que ya empiezan a formar parte de estas sociedades latinas, ya uno no lo toma por sorpresa, porque ya uno creció viendo exacto, lo que tú dices, el portugués que tenía la panadería, el italiano que tenía, qué sé yo, o cuando la migración fue de Colombia para Venezuela, o sea, como que ya uno sabe que el mundo, pero yo lo que siento es que a muchos países de Latinoamérica, donde no era común recibir tantos migrantes, sí les tomó por sorpresa que llegáramos nosotros diciendo chamo y comiéndonos las S y les incomoda y afecta mucho, ¿cómo se llama? El tema de la identidad nacional, ¿no? O sea, Sí, como que va a venir el extranjero, y eso es lo que alimenta la xenofobia propiamente. correcto. Viene este a quitarme lo que es mío, entonces porque dicen, no, nos quitan los trabajos y no sé qué más. No, hermano, tenemos que sobrevivir. O sea, hay que sobrevivir y no es que te tenemos que quitar el trabajo, o sea, es como que más bien llegó alguien que no era parte de esta sociedad, creó algo, porque ya al nivel de la historia en la que estamos, ya hay venezolanos con empresas empleando gente nacionales en esos países. O sea, aquí ya hay venezolanos empleando colombianos. Incluso, porque lo que dijiste me pareció súper importante, incluso sorteando todos los obstáculos que el Estado pone Sí, que además, para o por lo menos en este país voy a hablar que es el que conozco, o sea, que el Estado pone para los emprendedores que son migrantes, no solamente venezolanos. Em, es que estos países no están hechos no, para totalmente. emprender. O sea, no están hechos, no están dadas las Ni condiciones. siquiera para ellos mismos. Correcto. O sea, yo lo veo aquí, o sea, aquí es muy difícil hacer negocios. O sea, aquí estás compitiendo contra gente que legalmente está construyendo empresas, pero también estás compitiendo contra una cantidad de lavadoras que se hace muy... Pero es que el eh, mercado se presta. correcto. El mercado se presta, ¿verdad? Y porque para los emprendedores los impuestos no son más atractivos. O sea, todo es muy complejo y claro, por eso obviamente que queda Paulo, si son fuertes con los nacionales, con los que no somos de aquí, es como que todo es 3000 veces más fuerte y sin embargo y tú ves que montan el restaurante, y tú ves que, no sé, pusieron un taller mecánico, lo que sea, desde lo más chiquito hasta lo más macro, o sea, como que lo ponen y salen adelante y uno dice, wow, o sea, y lo que hablábamos en el episodio de la mediocridad, qué,
valentía de poder sortear todas esas cosas, porque lo que decíamos anteriormente, personalmente pesa mucho migrar. O sea, más quienes, tal vez tú y yo no, bueno, yo sí tengo mi familia, a mi papá y a mi mamá en Venezuela, pero tal vez alguien que tiene, no sé, de eso que va migrando por parte, ¿sabes? Como que se va para el papá primero y dejó a la mamá con los hijos por allá, o alguien que tiene un familiar enfermo en el país y tiene que estar mandando, o gente que mantiene completamente a la familia con la remesa que envía. O sea, son unos niveles de dificultad distintos y aún así lograr cosas, a mí me parece, o sea, increíble. Increíble. Y ¿sabes por qué siento que es titánico? Porque, como lo hablábamos al principio, la migración te trae aspectos emocionales bien jodidos, ¿no? Ujú. Uno cuando está en tu país, está tu hijo enfermo, o te enfermaste, o pasas cualquier situación, tú sabes siempre que hay o un amigo o un familiar cerca, Ah, sí. y aunque no es porque te den dinero, porque te ayuden económicamente, emocionalmente están allí. Mm. En estos días a mí me pasaba eso, o empecé a pensar en eso, cuando estos días mi esposa se enfermó, estábamos en la clínica, y nosotros somos 4 acá. Y dije, qué jodido es migrar cuando en los momentos que necesitas que esté el apoyo emocional, es muy difícil tenerlo. Yo creo que ahí es donde está lo más difícil de la migración, desde el punto de vista emocional, Totalmente. porque cuando tú estás en tu país, tú dices, bueno, no es que tenga a mi familia alrededor todo el tiempo, pero sé que está ahí, Están a sé que minutos de están distancia. ahí a una llamada telefónica, sé Sí, que sí. están allí aquellos que apoyan, ¿no? Familiarmente hablando, ¿no? Pero cuando estás, como en mi caso, que somos 4, que estamos acá, y tú dices, bueno, si yo me enfermo, si falta alguien, son 3. Y yo siempre le digo a mis hijos, no, no somos sino nosotros 4, porque pues también estamos en un país y en una ciudad donde es una ciudad muy seductora, es una ciudad donde todo el mundo muy amable, pero en esa intimidad real, que ahí somos muy diferentes como venezolanos, ¿no? En esa intimidad real no existe. O sea, yo a veces digo, no 10 años acá y puedo contar con estos dedos de la mano los amigos que tengo y me sobran. Después de 10 años. Eh, Tengo 10 años viviendo en el mismo edificio y muy pocas veces un vecino te dice, como el venezolano, no, vente a comer arepa o a Sí, sí, hacer, o sí. sea, ahí no quiero ponernos ni compararnos, pero somos muy, muy diferentes. Y yo creo que el aspecto más difícil de trabajar es esa parte emocional. De hecho, conozco muchos casos de personas que viajan a otro país y se devuelven sencillamente porque no aguantan ese shock emocional de sentirse solos. Yo tengo un amigo, Carlos Fraga, que siempre lo nombro, y Carlos decía, la diferencia, o sea, hay unos que se quedan, como él se quedó en Venezuela, y hay otros que se van. El duelo es para ambos. Totalmente, claro. Y Carlos habla mucho de una cosa es el estilo de vida y otra cosa es la calidad de vida. Hay mucha gente que migra por un estilo de vida diferente. Mejor educación, tranquilidad, servicios, todo esto que adolece en Venezuela, por lo menos en el caso de nosotros que somos venezolanos, pero acabas con tu calidad de vida, porque tienes estilo, pero la calidad de vida es la emoción, la calidad de vida es la familia que está contigo, la calidad de vida Claro. son tus amigos de toda la vida, porque, ¿sabes qué es jodido? Cuando uno migra a los 40 años de edad, cuando has hecho prácticamente todas tus relaciones, las estás dejando. Una de las cosas más que me pasó a mí, yo vengo de una familia muy conocida en la zona donde yo vivía, y yo decía, soy aponte en tal sitio, y había siempre alguien, es que tú eres nieto de Juan Aponte, tú eres papá, el hijo del Gadi, o Pero sea, aquí eres quién? aquí no eres nadie. Ujú. Entonces te toca construir eso ya con mucha edad Sí. recorrida, ¿no? Y para mí eso es uno de los retos más jodidos como migrante que Sí, tuve. eso me he dado cuenta que puede parecer estúpido lo que voy a decir, pero es que de verdad, como uno está tan metido en lo suyo sobreviviendo, ya después cuando empiezas a conocer diferentes tipos de personas de diferentes generaciones, sí, con diferentes backgrounds, pues gente que, no sé, gente que cristiana, gente deportista, gente, ¿sabes? Que eso también como que lo que motiva a cada quien va cambiando
la experiencia migratoria, pero sí veo que el tema de las generaciones es complicado porque las personas que tienen 50 y tantos ya tenían, a lo mejor, yo conozco gente que todavía pide que le manden fotos de su casa, porque tenían su Claro, casa. pero es que Claro que tener una casa, yo que no la tengo, digo como que, o sea, debe ser trabajarte y trabajarte y trabajarte y tener tu casa y después tener que salir y no vivir en ella. y salir, y además salir por obligación. O Exacto, sea, porque no no había por otra decisión. opción. Punto, Sí, ¿no? a vivir alquilado. Correcto. O sea, eso es un tema bien complicado y que, pues, obviamente nos ha dado en el ego a muchos, pues, fuerte, porque veníamos de esa bonanza, de esa historia. Pero sabes que hay otro punto que me gustaría que habláramos, y no sé si tú lo has sentido. El choque entre el venezolano que se quedó y el venezolano que salió, Por supuesto, claro que sí. ¿no? O sea, el que está allá, lo he visto con muchos Es como amigos. que no se entendiera por un Sí, lo he momento. visto con muchos amigos. No, no, yo me quedé aquí. Entonces, como tú te fuiste y nos abandonaste, entonces tú no tienes derecho de volver para acá, sino, pues particularmente yo lo siento, yo no he vuelto a Venezuela, pero yo siento que cuando vuelves como un extranjero, también allá. Totalmente, claro, sí. Porque además el país debe estar totalmente diferente bajo las cosas que escucho, pero encuentras ese venezolano hasta resentido, ¿no? Y dicen, ah, no, tú te fuiste, ah, porque es que afuera. Y ¿sabes qué es lo más difícil que veo hoy del venezolano puntualmente? Que los valores que mucha gente te vende de que Venezuela cambió, tienen que ver con los mismos valores que nos descuidaron como país en los años 80. No, tenemos comida hasta tirar para el piso. Es como que si no aprendimos la lección. Correcto. Tenemos carros, hay carros nuevos. Tenemos un montón de cosas que fueron los clásicos signos del venezolano, la ropa, los Es que carros. somos una O sea, cultura muy materialista. absolutamente. Entonces tú dices, ¿me vas a seguir vendiendo esa Venezuela? Y ahora porque existe esa economía ficticia del lavado de dinero en Venezuela por todos lados, me vas a seguir vendiendo la idea de que Venezuela está bien y cambió porque tienes no sé cuántos bodegones. Es que yo creo que es como una paradoja, porque fíjate que la carencia o la crisis económica da en la necesidad de quiero tener, o sea, quiero salir de la crisis, pues que no es, quiero vivir tranquilo. Ujú, Y vivir tranquilo no implica que tengas un iPhone el último modelo, ¿cierto? Vivir correcto. tranquilo. Pero entonces, eso te crea como, bueno, aquí hablándolo como que de manera superficial, obviamente la estabilidad es tener un sistema de salud que funcione, tener seguridad, esas son las cosas importantes. Ujú, Pero bueno, en la cultura, culturalmente es como que no tengo plata, quiero tener plata. correcto. Entonces o sea, hay un montón de restaurantes, me como una hamburguesa de $40, o sea, unas cosas como que, bueno, la estoy viviendo bien, a pesar de que, no sé, tengo la tarjeta de crédito endeudada, me estoy comiendo esto ahorita, pero no sé qué voy a comer la semana que viene, no tengo ni un medio ahorrado, entonces como que, brother, entonces no nos ha pasado nada y por eso es que no salimos del hueco. No aprendimos todavía la Y lección. entonces, claro, llegas a otros países, ¿qué pasa aquí? Que cuando quienes están conscientes, porque me parece muy importante recalcar que también es estar consciente, porque tú puedes migrar y estar añorando el pasado y te quedas en el añorando el Sí, pasado y no estás consciente de no vives la aquí, hora. no vives en el sitio todavía. Exactamente, entonces estás como que, como digo yo, consumiendo aire de a gratis, o sea, Correcto. estando aquí sin justificar tu existencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, la gente dice que se arregló porque ve que las playas están full de gente y no sé qué más. No, brother, o sea, los hospitales siguen igual de mal, la seguridad sigue igual de complicada, o sea, no, no. Y esas son las prioridades que deberíamos aprender Y, a no tener, y después de más de, sobre todo las generaciones más y jóvenes. después de más de 20 años, casi 25 años de este bendito revolución, ¿no? Revolución bolivariana linda, como la decía, no hemos aprendido la lección. Yo creo que ni siquiera hay inclusive muchos venezolanos afuera no han aprendido la lección, así como muchos venezolanos adentro tampoco han aprendido la lección. Y yo creo que hasta es un tema holístico, ¿no? Totalmente. Mientras eso no se entienda, se asuma como es, pues a lo mejor vendrá un cambio y ojalá, pero seguirá siendo un cambio muy súper. Y también creo que es un tema de empatía. Tú decías ahorita que esta ciudad, Medellín, que es donde estamos, es muy atractiva y sí lo es. Y del tema de la cultura paisa, como se le dice a las personas aquí en Antioquia, eh, es cerrada porque son muy regionalistas. eh, a pesar de que son unas personas muy amables, a mí también me ha costado hacer vínculos. eh,
una cosa, tú primero piensas como que, bueno, ¿por qué me costará tanto hacer amistades aquí? Amistades de verdad, ¿sabes? Como que alguien que yo pueda poner de mi número de emergencia. Pero ya después de tantos años y cuando empiezas a escuchar otros argumentos o cuentos parecidos de personas también venezolanas migrantes o migrantes, porque yo conozco No, no, estamos hablando migrantes de otros países, sí, sí, claro, sí, sí. que es amigo de Pero otro como que país. no es muy difícil. Yo tengo aquí amigos, tengo un amigo iraquí, aquí, que también, o sea, todos sus amigos son extranjeros porque es difícil. Eh, Otra vez, amo esta ciudad y la respeto mucho y la admiro, me encanta vivir aquí, eh, pero sí hay como ese tema cultural muy cerrado, pero también creo que es un tema de empatía, porque, y de lado y lado, porque también existe el venezolano que dice, a mí me han llegado a decir como que, ay no, la sal de aquí no sala como la de allá, y es como que, brother, es sal, o sea, no es, o la eterna pelea entre la arepa, que si es de aquí, que si es de allá, y es como que, Claro, pero aclaramos, la arepa es venezolana. Claro. yo creo que las dos arepas son sabrosas. O sea, Es que se comen diferentes, ¿sabes? exacto, es que se comen Se comen distinto. diferentes. Obviamente, o sea, si tú me dices, es como cuando uno dice, no, la mejor torta, no sé, el mejor quesillo de Ávila lo hace mi mamá. O sea, y la mejor hallaca la hace mi mamá, y tú vas a decir que la hace la tuya, y ahí no vamos a pelear. Pero es como, obviamente, o sea, lo de uno es lo de uno, ¿sabes? Como que no tiene. Por eso es que me parece que las comparaciones y las competencias son pendejas, porque, o Correcto. sea, lo de uno es lo de uno. Pero es el tema de la empatía, porque yo conozco gente que vive todavía pensando, es que lo de allá es mejor que lo de aquí, entonces ya de por ahí te pierdes de todo lo que aquí te pueden Y ofrecer. fíjate que eso es una de las estrategias cuando tú migras. O sea, no jamás te vas a poder olvidar lo que dejaste, Por supuesto. pero te tienes que desconectar de eso. Porque si no, no creas el mundo acá. Además, entonces ves aquel montón de gente, yo creo que ya no se ve tanto, pero ves aquel montón de gente que llegaba venezolanos. No, es que a mí me gustan las cosas así. Ey, espérate. O sea, No, mira, te podría sorprender, Edgar. tú eres el que Sí, estás llegando. O sea, tú no pretendas que el que tienes al lado, que tiene que es su país, o sea, se va a adaptar a lo que tú quieres. O sea, no, no, tú eres el que te tienes que adaptar y total, aprender a vivir. Y ojo, las costumbres o no las tomas si quieres o no las dejas. Es decir, ya. O sea, si tú no quieres comer comida colombiana, no comas comida colombiana, que a mí me fascina que bueno, aquí aprendí a comer cerdo como se debe, ¿no? Pues nada, entonces creo que hay muchos venezolanos que cuando migran se traen el peso mayor, que es el ego que desarrollaron allá. Y creo que como mensaje, pues lo primero que te tienes que desconectar es precisamente dejarlo, el ego allá y mandarlo a comer mierda porque al final total. te tienes que desarrollar en otro momento. Sí, 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 o sea, no tenerle, indiferentemente la edad que tengas y el contexto que tenías en Venezuela, obviamente sé que no es igual para todos, sé que hay unos contextos más complejos que otros, pero es como, bueno, o sea, por ahí leí en algún momento como que eso de que el obstáculo era así como, El se tiene que hacer obstáculo, amigos del obstáculo, ¿no? el Entonces, obstáculo es el camino. exacto, no, no es como que, exacto, como que no es siempre pasando un obstáculo y te estás como que no, o sea, eso es lo que hay. O sea, porque ya estuvimos, ya vivimos por generaciones estar en la zona de confort, en la tranquilidad, de lo que estábamos hablando ahorita, no, no saber de política, no saber de nada. Y entonces, claro, cuando viene el cambio, te pega, o sea, al nivel que nos ha pegado como sociedad y, y es muy duro. Entonces, como que, bueno, o cambias o las cosas. Y yo a veces también pienso, otra vez, una opinión impopular, pero personal, y yo pienso que a lo mejor necesitábamos que nos pasaran eso. Y sé que alguien me va a decir, no, pero ¿qué bolas tienes tú? Porque se ha muerto gente, se mueren niños de inanición porque no tienen que comer, o sea, los enfermos en los hospitales porque no hay medicina, qué sé yo, pero a lo mejor nos tenía que pasar eso. Y obviamente, esa ha sido como nuestra guerra. Sí, O sea, así, esta ha sido nuestra guerra que nos ha tocado. En Europa vivieron dos guerras mundiales, después crearon la Unión Europea, no sé qué, y ahora todos los países son potencia. Todos los correcto. países son potencia. Países más chiquitos que los nuestros. O sea, Colombia es más grande que Alemania. Y Alemania sostiene la economía de Europa. Sí. Entonces es como que, y aquí no aprendemos esas cosas teniendo más recursos, o sea, un montón de cosas. Vienen ellos más bien a administrar las cosas nuestras. Porque somos un continente desconectado de lo que somos, de nuestra historia, no conocemos nuestra historia. Y pues yo creo que es momento de ya ir cerrando el tema. Yo creo que aquí lo más importante es entender de que hay grises, oscuros, medios, blancos en todos los lados, ¿no? Así como Colombia tiene a Shakira,
también tuvo a Pablo Escobar. Así como Venezuela tuvo a, no sé, a Luis Aparicio hablando en términos de béisbol, Osvaldo Guillén, jugadores excepcionales, también tiene el Tren de Aragua, ¿no? Que son una mierda. O sea, pero al final todo es el resultado de esos comportamientos que tengamos como seres humanos. Eh, se, un país, al igual que la empresa, es el resultado del caos y de las debilidades y fortalezas de cada uno de los individuos que conforman la empresa. El ADN de una empresa viene de Claro, los individuos. por supuesto. El país también viene de los individuos, ¿no? Y pues creo que el tema migratorio cada día será más común. Yo creo Total. que es un mundo de Es que nómadas desde toda la vida ha digitales, sido común. un mundo de nómadas digitales, un mundo de tanta globalización. Cada día va a ser simplemente decidir, quiero irme a vivir a este país porque me gusta, porque desde allá puedo trabajar desde cualquier parte del mundo. Y eso es lo mejor que nos puede estar pasando hoy. Total, total. De hecho, antes de, para irnos, no me acuerdo cómo se llama la película. Hay una película argentina buenísima, tan buena que no me acuerdo cómo se llama, que hay un fragmento que pasó como a la historia donde uno de los personajes dice que el país no es, o sea, tu patria no es un espacio físico, o sea, no es un pedazo de tierra, es donde tú estés. O Correcto. sea, esa relación que Ahí es tienes. donde haces país. Exactamente. Ujú. Entonces, son tus amigos, y los amigos pueden cambiar, pero es eso, es lo que tú creas Correcto. y lo que haces. Y sí, yo creo que eso, o sea, uno no es que dejó de ser venezolano porque se fue, ni es más venezolano el que se quedó, sino, o sea, los países son conceptos, están aquí y Sí, aquí, pues, o sea, son etiquetas al final que nos determinan costumbres, ¿no? Pero como lo decíamos, el país lo hace desde el sitio que estés. Y si no es ese país, te vas a otro. total. Construyes el país en otro. Sí, 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 sí. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Mil gracias por estar acá y nos vemos en un próximo encuentro. Chao. Chao.